Hola, muy buenos días a todos. Soy Juan Carlos Cabrera Pastor, director de Agent Travel. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado para World to Meet. Espero que hayáis tenido un magnífico fin de semana y que hayáis arrancado con unas más magníficas ventas todavía. En este webinar, New Blue e Icarium nos van a presentar un Egipto que va a permitir a vuestros clientes viajar y vivir este maravilloso destino sin sorpresas, con la total confianza de que todo va a ir de fábula. Y lo van a hacer además con dos visiones distintas de producto. Por un lado, New Blue ofrece la posibilidad de vivir este destino en varias categorías, Essential, Comfort y Luxury. E Icarium mostrará cómo reservar para grupos reducidos o incluso en privado, complementarlo con estancias en la playa, conociendo el lago Nasser e incluso combinado con una extensión a Maldivas, que yo creo que es una opción tremendamente interesante. Para hablarnos de todo ello, contamos hoy por orden de intervención con Fernando Lucini, que es el director comercial de Turoperación de World to Meet, con Álvaro Alcántara, el delegado comercial de la zona noroeste, Jordi Rivera, que es el director de producto de Icarium, y Desiree Domínguez, que es profesora guía y egiptóloga. Como es habitual, tras su intervención habrá una ronda de preguntas y respuestas. Recordad que podéis escribir las preguntas que os vayan surgiendo en la herramienta de webinar, no os esperéis al final. Cuando surja la pregunta, escribidla y dejarla reflejada. Y los intervinientes las contestarán a posteriori, en la ronda de preguntas y respuestas. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias nuevamente por asistir a este webinar y os dejo ya con Fernando Lucini. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias y también muchas gracias a Agent Travel, porque esta fórmula, la verdad que nos está funcionando muy bien para transmitir toda nuestra programación y nuestras novedades. Y bueno, pues por supuesto agradeceros a todos los que estáis aquí, fechas que ya son muy complicadas por la cantidad de trabajo que hay en todas las agencias y la verdad que estamos encantados de que un producto como es Egipto, pues os hayáis inscrito más de 600 personas a escucharnos y bueno, la verdad que yo un poco quería hacer una brevísima intervención al principio, luego ya tanto mis compañeros Desiree y Jordi y Álvaro os harán toda la explicación de producto, pero sabéis que nosotros lo que hemos defendido desde el principio que hemos venido a esta industria, desde hace ya un poquito más de 2 años, ha sido aportar siempre algo nuevo al mercado, traer apuestas de valor, sea en destinos que ya existían, sean en destinos nuevos, pero Egipto lógicamente es un destino que está de moda, es un destino que ha traído en los 2 últimos años muchísima demanda, primero como destino refugio, ahora como destino también de calidad en el mercado. Y bueno, pues estamos en un webinar y sería difícil preguntaros esto, ¿no? Pero lo de que levante la mano el que no haya tenido alguna incidencia en los 2 últimos años en Egipto sería la pregunta del millón, ¿no? Nosotros, como os digo, dentro de esta apuesta de valor, que es lo que hemos estado transmitiendo y tratando de cumplir en el mercado, hemos visto esta situación, un destino, como os digo, muy maduro, un nuevo actor que llega al mercado, como es el grupo World to Meet, tanto en su marca Icarium como en su marca New Blue, que ahora luego desarrollaremos, pero sobre todo la apuesta nuestra es viendo todo lo que está pasando en el destino, cómo ha habido muchísima más demanda que ha podido absorber la oferta que está ofreciendo Egipto en este momento. Pues hemos creado un eslogan, pero no por crearlo, sino para cumplirlo, que es Egipto sin sorpresas. ¿Qué significa este Egipto sin sorpresas? Que lo que pretendemos es que cualquier pasajero que depositéis en nuestras manos, en cualquiera de nuestras marcas, sepa lo que ha comprado y sepa lo que va a tener con la garantía de que cuando llegue al destino no se va a encontrar un cambio de barco, un cambio de hotel, que no está el guía, que no está el barco, que esto nos lo habéis contado vosotros las agencias de viajes, no es un invento nuestro. Se han sorteado habitaciones o se han sorteado camarotes porque no había para todos. Todas estas experiencias nos las habéis transmitido vosotros, no son cosas que World to Meet haya visto en otros mercados. Esto es mercado español y es la realidad de lo que pasa, ¿no? Entonces, hemos ido dando una serie de pasos para que todo este Egipto sin sorpresas se pudiera hacer realidad.
La primera ha sido adquirir la mayoría, hemos comprado un receptivo con el que esta empresa en sus anteriores etapas también de otros profesionales lleva trabajando más de 20 años. Una empresa de garantía, es Atom Travel, es un receptivo muy conocido en Egipto. Bueno, pues ahora el grupo World2Meet ha adquirido este receptivo. Desde este momento ya os podemos decir que garantizamos todos los pasos de la reserva, incluido el servicio que estamos prestando en Egipto. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, vamos a ver, tenemos todos los mismos barcos, los mismos hoteles, pero cuando llegas allí, pues ha habido un tour operador francés, que es un caso concreto que nos ha pasado, que ha pagado un poco más por las cabinas y cuando ha llegado el grupo de españoles, pues han encontrado que ya no tenían ese barco. Bien, ¿cómo lo hemos resuelto? Comprando los camarotes y garantizando que toda nuestra operación aérea está cubierta por la compra de camarotes que están ya prepagados. Esto mismo lo estamos haciendo también con la hotelería. Quiere decir que en el plazo de 24 horas, en el caso de New Blue, en Icario luego os contará Jordi, porque también lógicamente esta garantía aplica en las dos marcas, en 24 horas desde que hagáis una reserva, vuestro cliente sabe perfectamente qué barco tiene y qué hotel va a tener en el Cairo. Esto, como os digo, no es un brindis al sol, no es algo que queremos hacer. Todo esto ya está implementado en nuestra operativa, todo esto lo tenéis en la web, en ambas webs, tanto de Icarium como de New Blue, y es una realidad a unos precios, además, que como vais a ver cuando nos deis la oportunidad de confiarnos un pasajero, a precios muy competitivos. Todo esto que os estamos contando no implica que estemos fuera de mercado, en absoluto. Vais a ver que estamos completamente alineados en todas las gamas de producto con cualquier tour operador especialista en el que estéis pensando en este momento. Simplemente os pedimos darnos la oportunidad, mirar nuestra web, confiarnos un pasajero y espero que todo esto que os estemos contando hoy lo veáis como que es una realidad y que es la apuesta de valor del grupo World2Meet por un destino tan importante como es Egipto. A partir de mañana estáis viendo ahí que vamos a tener una campaña hasta el día 15 de mayo de venta, es decir, toda la venta que hagáis desde el 26 de abril al 15 de mayo incluido, vamos a tener un 3% de comisión extra que hoy se comunicará a todas las agencias, se os comunicará a través de vuestros grupos, de vuestras empresas y lo tendréis todos para precisamente pues también apoyar todo este destino. Estamos también ahora en el mes de mayo, junio, vamos a hacer también fan trips, vamos a poner muchísima fuerza en que este destino realmente empecéis a ver a World2Meet como un actor más dentro del panorama de oferta que hay, pero dando esta garantía de que al final vuestro pasajero efectivamente no va a tener ninguna sorpresa en destino. Esto es la parte que yo quería comentaros. Os voy a dejar con Álvaro para que él os cuente todo lo que es la parte de producto de New Blue y luego Jordi pues también con el apoyo de Sire pues iremos presentando todo lo que es la oferta también de Icario. Muchísimas gracias. En este momento pues veo que hay casi 400 personas conectadas. Es un lujo para nosotros, de verdad, y una vez más agradeceros enormemente el apoyo que nos prestáis desde el minuto 1 que hemos arrancado el proyecto y con este tipo de cosas pues nos demostráis que World2Meet tiene vuestro apoyo y de verdad que estamos encantados y muy agradecidos de todo lo que habéis hecho por nosotros. Muchísimas gracias a todos y Álvaro, Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a quitar las cámaras si os parece. Yo soy Álvaro Alcántara, antes de desaparecer de la pantalla, Comercial Noroeste. Y para avanzar un poquito más en esta presentación, donde, como decía Fernando, pues hemos venido a hablar de Egipto. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué hemos venido a hablar de Egipto? Bueno, pues como todos sabéis, sigue siendo un destino, digamos que es una excelente opción de viaje para cualquier tipo de viajero, porque al final es un destino con un enfoque muy abierto a cualquier persona
que tenga un mínimo de curiosidad por el misterio que rodea este destino. También es verdad que sigue siendo una opción bastante económica, tanto los paquetes como luego la vida en destino. Ahora mismo la libra está a 35 libras por euro más o menos. Y luego, pues a nivel operativo, tanto la hotelería en general, pues mantiene una calidad aceptable con precios ajustadillos. Y las conexiones aéreas, como veremos luego más tarde, pues digamos que siguen siendo buenas. Esto en cuanto a la parte, digamos, técnica, ¿no? La parte operativa. A mí me gustaría preguntarle a Desi, como egiptóloga, si te preguntamos, Desi, a ti por qué Egipto, ¿tú qué dirías? Buenos Bueno, días, lo primero. buenos días. Bueno, la pregunta no es por qué Egipto, sino por qué no Egipto. Porque para mí Egipto es un país que lo tiene todo. Lo tiene todo y además es que no lo vas a encontrar en otro destino. Porque, lo siento, yo aquí no soy muy objetiva, pero la historia del Antiguo Egipto es fascinante. A todos en algún momento, sobre todo desde pequeños, nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Esos grandes monumentos, las pirámides, las tumbas de los faraones, el tesoro de Tutankamón, quiénes eran esos señores que construyeron esas cosas. Y es algo que solo se ha dado allí, en Egipto. No puedes encontrar en ningún otro país, porque esa cultura pues, se dio allí alrededor de su río, del Nilo. Por lo tanto, solo lo vamos a encontrar allí y, por suerte, como duró más de 3 milenios, pues ha dejado muchísimos vestigios arqueológicos que se pueden visitar hoy en día, que están a tiro de piedra de los lugares donde nos alojamos y donde vas a visitarlos. Es increíble. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ir a Egipto? Efectivamente. ¿Por qué no? Además de su historia antigua, que es fascinante, para mí solo eso ya merece la visita, merece la pena la visita. La cultura actual es increíble, es distinta a la nuestra, es exótico. Tienes unos paisajes desérticos, de río, con la zona fértil, increíbles. Una puesta de sol que cuando vas por el barco parece que el río se traga al sol, el horizonte se lo come. Sus gentes, la amabilidad de sus gentes, su gastronomía, los olores, los sabores, los colores que percibes allí, todo, todo. Por eso lo digo que, lo siento, no soy objetiva, pero la pregunta no es por qué ir a Egipto, sino cómo no has ido aún a Egipto. ¿A qué estás esperando? Ya sabía yo que no ibas a ser objetiva. Lo siento, ya os avisé. Bueno, muchas gracias, Desi. Por nada. Situarnos un poco en el mapa, como veis, más o menos la extensión es el doble que España, aproximadamente, y en cuanto, sí, 1 millón de kilómetros, perdón, sí, 1 millón de kilómetros cuadrados, y en cuanto a habitantes, pues también el doble, más o menos 100 millones. Estamos a 4 horas y media de avión, y como veis, la historia de Egipto, tal como nos contaba Desi, se construye en los márgenes del río Nilo. O sea, fuera de esto es casi todo desierto, muy deshabitado y demás. Y hay una cosa interesante y es que, como veis, las limitaciones del país, es decir, con qué limita Egipto, tanto Mar Rojo, Israel, Jordania y demás, esto nos permite creación de combinados muy, muy interesantes como los que tenemos en Icarion. Jordi, danos 3 pinceladas de esto, por fin. Bueno, pues muchísimas gracias primero a todos y efectivamente, Álvaro, o sea, Egipto limita, como estamos viendo en el mapa, al oeste con Libia, por ejemplo, en zona de puro desierto, al norte está clarísimo con el mar Mediterráneo, pero la gran parte de su frontera en la zona este es con la península del Sinaí, donde limita con Israel, por ejemplo, también está al lado de Jordania y Arabia Saudí. Entonces, nos está permitiendo en los últimos tiempos, cuando ya el destino se ha convertido en algo tan maduro y que, como muy bien explicaba Fernando al principio, con bastante afluencia de españoles, pues se está convirtiendo en un destino que permite muchas combinaciones. Para empezar, luego lo veremos al final también de la presentación, con sus propias playas, con Hurghada y Sharm el Sheikh, que son playas fantásticas en el Mar Rojo, pero también combinados con Jordania, combinados con Israel y, sobre todo, no nos olvidemos, en los últimos tiempos, como casi todos los viajes que van hacia el este, combinados con Maldivas. Estamos viendo que podemos combinar Maldivas con casi cualquier cosa y Egipto no es ninguna excepción. Fenomenal. Bueno, pero estaréis conmigo, como comentaba, gracias Jordi, perdona. Como comentaba Fernando,
el año pasado sucedieron un montón de cosas en Egipto, muchos clientes que al llegar se han encontrado con problemas de todo tipo, desvíos de hoteles, de motonaves, guías aprovechándose de los turistas. Yo diría que sobre todo la palabra era incertidumbre. Por eso desde World2Meet le dimos una vuelta de tuerca a todo esto y hemos conseguido crear un producto pues alternativo, que venga a cambiar esa percepción que agencias y clientes teníamos de Egipto igual a problemas, por otra mucho más amable, más rentable, diría yo que es Egipto sin sorpresas. Egipto sin sorpresas. Y por eso nació esta idea, con el objetivo de ofrecer al mercado pues un producto que las agencias podéis ofrecer y vender pues con garantías de éxito, como debe ser. Y este producto yo diría que está basado en algunas claves que ya ha dejado entrever Fernando Ruzzini en su primera intervención. Lo primero es que vamos a poder trabajar de forma transparente y para eso ya sabéis que tenemos el receptivo propio y no dependemos de terceros. Por tanto, tanto personal como contratación de servicios está en nuestra mano. Eso significa que tenemos ese control para saber qué estamos ofreciendo. Y además, cualquier incidencia que pueda suceder en destino, pues la tratamos desde dentro. Ahí no tenemos intermediarios. Otro punto clave es la seguridad de ofrecer hoteles y motonaves garantizadas. Y esto solo se puede lograr con cupos, tanto de cabinas en los barcos como de habitaciones en los hoteles. Lo que nos llevaría, digamos, como a la siguiente clave, y es el poder confirmarte en tanto barco como hotel en las primeras 24 horas después de hacer la reserva. Es decir, que el cliente tenga la tranquilidad de saber que se va a alojar en tal o cual hotel o barco y que además está acorde con lo que está pagando. No dejamos espacio para frases del tipo o similar y lo que se confirma es lo que tu cliente se va a encontrar. Juan Carlos, me gustaría que pusiéramos un vídeo que tenemos previsto justo ahora. No sé si lo tienes por ahí. Claro que sí, lo ponemos ahora mismo. Estupendo, muchas gracias. Es muy cortito. Muchas gracias. Queríamos mostraros este vídeo para que os hicierais una idea así como muy visual, ¿no? de lo que vamos a ofrecer. Y bueno, y en este sentido, pues hablaros brevemente de nuestros programas. Tenemos 3 programas, el Descubre Egipto, que es el programa más básico que tenemos, con el que nos estamos posicionando muy bien. Es un programa que incluye una excursión en el Cairo y otra en Nilo. El Egipto imprescindible con una excursión en Cairo y 2 en Nilo, y el Egipto al completo, que es el programa que más estamos reservando en la opción Luxury, que luego veremos, que incluye 2 excursiones en el Nilo, perdón, 2 excursiones en Cairo y 4 en el Nilo. Como veis, se diferencian nada más estos programas en el número de visitas, porque básicamente así están diseñados. Y remarcar, si acaso, que el Egipto al completo incluye también Abu Simbel. Como os digo, y esto sí que me gustaría recalcarlo, el programa más vendido con muchísima diferencia es el Egipto al completo en categoría Luxury, y ahora mismo os cuento en qué consiste. Aquí hablamos de 3 categorías para los 3 programas: la categoría Essential, la categoría Comfort y la categoría Luxury. Como veis, hemos huido de las antiguas nomenclaturas de lujo, superlujo, extralujo, megalujo. No, o sea, vamos a ofrecerle a los clientes realmente lo que estamos ofreciendo. La categoría Essential, como veis, aquí ofrecemos el Hotel Oasis Pyramids, el Swiss in Pyramids en Cairo y la nave Royal Isadora,
Con esta opción, digamos que nos estamos posicionando en precio en el mercado, aunque es verdad que las dos más vendidas son estas dos siguientes que veis. Por un lado, la categoría Confort, donde ofrecemos Ramses Hilton Hotel Cairo 5 estrellas y el Grand Nile Tower, ambos en Cairo, o el Hilton Pyramids Golf en la zona de pirámides, combinado siempre con la nave Kaila. En estas dos categorías no se puede elegir hotel, sí se puede en la tercera, en Luxury. Por eso os decía que es la más reservada, porque además dentro de esta categoría Luxury hay 3 subcategorías. La primera, donde ofrecemos el Intercontinental Cairo Semiramis, 5 estrellas, otra que es el Conrad Cairo o Marriott Cairo, y la tercera, que es el Four Seasons, y las 3 junto con la nave Concerto 2. Todos estos hoteles están en el Cairo y, como os decía, en la categoría Luxury sí que podéis escoger el hotel. Sí que podéis escoger el hotel. El único tema es que en la subcategoría B os puede tocar Conrad Cairo o Marriott Cairo, pero es verdad que son hoteles muy, muy, muy similares. En cuanto a motonaves, bueno, pues os hemos puesto el ejemplo de las motonaves de la categoría Comfort y Luxury, que como vais a ver, son barcos reformados, cómodos, donde los clientes se sienten a gusto, disfrutando del crucero. El barco de la categoría Essential no lo hemos traído para no extendernos demasiado, pero lo podéis también ver en la web de New Blue, junto con toda esta información que os estamos contando. Hemos colocado estos otros dos porque son los que, como os digo, son los que más se venden, sobre todo el de la categoría Luxury. Por cierto, no quiero olvidarme de deciros que hay 2 temas importantes con el tema de los gastos. El único gasto extra que hay en destino son los 35 euros de visado y los 45 euros de propinas que se pagan allí, aparte de las excursiones no incluidas y las comidas no incluidas, obviamente. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las tiendas, que muchas veces nos lo preguntáis. Oye, hemos saturado mucho a los clientes con las tiendas. Bueno, este tema lo tenemos ya muy controlado porque la contratación de guías ya corre de nuestra parte, no tenemos intermediarios y de verdad que en esto hemos dado unas indicaciones muy, muy, muy concretas. No podemos obviar el tema de las tiendas, pero como os digo, sí que está muy controlado. Este barco que veis aquí es el barco Kaila, que pertenece a la categoría Confort, para la salida de Luxor de 4 noches los lunes y de Asuán 3 noches los miércoles. Y como veis, el barco Concerto 2 da un salto. Aquí ya cambiamos la moqueta por ese suelo de tarima. Es una decoración mucho más cuidada, en maderas, bueno, pues un poquito más atractivas y demás. Este es un barco que, sinceramente, está súper bien y que la gente está viniendo muy, muy, muy contenta y que os animamos a reservar en esta categoría Luxury, porque de verdad que la diferencia de precio no es mucha y, en cambio, sí que hay un salto en calidad. Más cosas. Y con esto ya termino. Los cupos aéreos. En cuanto a los vuelos, bueno, pues este año, como veis, tenemos programación ya en torno a 235 plazas semanales con varias compañías, tanto en charter como en regular, que por resumíroslo un poco de manera muy visual, desde Madrid estamos volando lunes y sábados a Luxor y los martes y jueves a Asuán con Egyptair vía Cairo, básicamente porque no hay vuelo directo. La razón de estos martes y jueves simplemente es para poder mantener una continuidad de clientes durante toda la semana, tanto en alojamientos y motonaves, para garantizar esos cupos de los que os hemos venido hablando durante todo el rato. Deciros también que desde Bilbao y Barcelona estamos volando los lunes y que yo creo que no desvelo nada, nada raro si os digo que el año que viene pues la idea es operar con aviones propios. Así que, bueno, el tiempo lo dirá. Y hasta aquí un poco la parte de New Blue. Ahora Jordi nos va a hablar de la parte de Icarion. Jordi, no sé si andas por ahí, compañero. Aquí estamos, Álvaro, fantástico. Un millón de gracias. Súper bien. Gracias a ti. Toda la parte que nos has explicado. Me tengo que hacer con los mandos de la presentación, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, vamos a darle. Ahí está. Gracias. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve estupendo. ¿Se ve bien en la pantalla? Fantástico. Bueno. Pues bueno, tanto Fernando como Desi como Álvaro ya nos han explicado y nos han dejado súper claro por qué Egipto es un destino que tenemos que ofrecer con total tranquilidad y garantía, ya sea con New Blue o con Icarion, un poco en función del segmento de cliente que
que os encontréis, ¿no? Que tengáis delante. Entonces, nos centramos un poquito más ahora en Icarion y vamos a explicar qué aportamos nosotros al destino desde Icarion, en qué nos diferenciamos, ¿verdad? Bueno, veréis, todo nuestro producto está basado en línea regular de Gipter, que es la compañía bandera del país, como sabéis, y por lo tanto es un producto de calidad, con aviones poco densificados y cómodos, ¿no? Y nosotros tenemos cupos durante todo el año, en los vuelos directos de los sábados y los lunes desde Madrid a Luxor. Ya sabéis que la idea de poder empezar el viaje por Luxor, en el sur, donde empiezan los cruceros, pues es una gran ventaja, es un valor añadido y nos permite pues ahorrarnos esa típica escala en el Cairo. Haríamos un viaje con 3 vuelos en lugar de los 4 habituales, ¿vale? Entonces, en Icarion, repito, insisto, tenemos cupos todos los sábados y todos los lunes en vuelo directo de Gipter a Luxor. Trabajamos básicamente solo con diferentes niveles de 5 estrellas, por lo tanto con los mejores barcos, con los mejores guías egiptólogos siempre, coches, minibuses de alta gama, los mejores restaurantes siempre y vaya, siempre mirando el detalle y hasta ofreciéndonos upgradings cuando es posible, a través de nuestro corresponsal. Pues para los clientes de Icarion en muchas ocasiones nos lo podéis consultar y decir con toda tranquilidad, oye, tengo a un cliente super VIP, tengo a un vecino, tengo a un amigo, un familiar, podemos hacer algo y si hay disponibilidad lo vamos a poder hacer, lo estamos haciendo con bastante asiduidad. Y la verdad es que, bueno, hemos hablado al principio, comentaba Fernando, que Egipto ha sido un destino, y todos sabéis, ha sido un destino refugio, un destino que ha funcionado muy bien, que ha estado prácticamente abierto al 100% durante el COVID. Entonces, nosotros, que empezamos hace prácticamente menos de 2 años, hemos estado vendiendo muy bien este destino y el feedback de los clientes ha sido siempre excelente. Cuando digo excelente, de verdad, no es una exageración, es que no ha habido ni una sola queja, sino todo lo contrario. Felicitaciones siempre. Y sabéis que este es un destino que esto no era lo habitual, ¿no? Además, también tenemos un producto en privado y nuestros grupos siempre son muy reducidos, máximo 15 personas habitualmente. Si tenemos 2 o tenemos 4 en esa salida, pues van a ir en privado y esto sabéis que hace una gran diferencia en este destino, ¿no? También ofrecemos algunas experiencias opcionales que son únicas, que podéis encontrar en nuestro catálogo virtual. Y además regalamos a todos nuestros clientes a su llegada una tarjeta de datos para el teléfono o para la tablet de 10 gigas por persona, que es algo súper necesario en este destino si no te quieres arruinar y quieres estar comunicado y por supuesto, pues poder colgar todas las experiencias y todas las fotos en redes sociales, ¿no? Y, por supuesto, también funcionamos con un sistema de propina similar al que estaba comentando anteriormente Álvaro. Pasamos diapositiva. Nosotros también estamos participando, todo el grupo World to Meet en este caso, y también con la marca Icarion, en la campaña que os ha explicado Fernando al principio, del 3% de extra comisión que empezará mañana, durará hasta el 15 de mayo y será para todo el producto de Egipto de Icarion también, para ventas durante todo el año. Así que tenedlo en cuenta y aprovechadlo. Os estaba diciendo que solo trabajamos con Egyptair, que es la compañía regular bandera del país, en los vuelos sábados y lunes durante todo el año. Y los paquetes, entonces, se pueden confirmar directamente online en nuestra web. Aquí vamos a ver un poquito cómo podemos acceder al producto desde la web de Icarion. Podemos o bien clicar en el monográfico de Egipto, tenemos un folleto dedicado exclusivamente a este destino. También podríamos escribir arriba en el buscador textual, por decirlo de alguna forma, tipo Google, podríamos escribir Egipto, iríamos también a todo el producto de Egipto y una vez hemos entrado aparecerá el sistema de filtros únicos, que esto es una de las grandes novedades, no ya solo para Icarion, sino en el mercado y a nivel de tour operación. Una vez hemos llegado a Egipto, igual que cuando accedemos a otro destino de los que tenemos bastante volumen, pues, no sé, Kenia, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, etcétera, tenemos más de 50 destinos con un sistema de filtros único por destino y aquí le vamos a poder indicar, del mismo modo que cuando entramos en booking.com y le decimos que queremos un hotel que acepte mascotas o que esté céntrico, que tenga piscina y gimnasio, etcétera, pues aquí podemos ir clicando y reduciendo la cantidad de programas que tenemos más de 60, en función de si queremos que tenga el vuelo directo o si queremos que sea con servicios en privado o compartidos o que tenga mayor o menor duración y así iremos filtrando hasta llegar al
producto que realmente, al tipo de viaje que realmente necesita nuestro cliente. Y aquí aprovecho para comentaros una de las novedades que hemos subido a producción que hemos desarrollado en las últimas semanas, que es que las cards ahora incorporan dentro de cada producto todas las posibles extensiones que tienen. O sea, en el caso de Egipto, pues por ejemplo, hay programas donde tenemos extensiones no solo a las playas de Egipto, que decía anteriormente, como Hurghada o Sharm el Sheikh, sino también Maldivas, etcétera. Pues esto que anteriormente en la web de Icarion se veía en diferentes cards, en diferentes cuadritos, y por lo tanto tenías que hacer bastante scroll down, ¿no? Bajar hacia abajo de la pantalla para visualizarlo, ahora se ve en una sola car. Todos los Egiptos asombrosos van a tener en la misma car sus extensiones. O el Egipto 5 lujo o el Egipto en privado, y será una forma pues mucho más ágil y cómoda de que podáis ver toda la programación que tenemos. Dicho esto, vamos a empezar a ver un poquito el itinerario con la ayuda de Desi. Creo que es un lujo contar hoy con la colaboración de nuestra egiptóloga de cabecera, por decir de alguna forma, que es Desiree Domínguez. Entonces, una de sus especialidades es viajar o organizar viajes en familia, acompañar viajes en familia. Desi, además de egiptóloga y ser una enamorada del país desde pequeña, pues también es madre. Está muy acostumbrada a llevar grupos en familia y hemos creado una serie de salidas especiales. Tenemos las primeras este verano, pero después también en diciembre. Y los acompaña Desi. Entonces aquí me gustaría, Desi, preguntarte por qué, antes yo creo que lo ha resumido todo bastante claro diciendo que por qué no ir a Egipto, ¿no? Yo creo que el segmento de cliente de Icarion es justamente ese, ¿no? El que muchas veces no quiere viajar a Egipto porque piensa que es un destino masificado, que no le van a tratar bien, etcétera, y por eso Icarion tiene el producto que tiene y cubrimos esas necesidades, pero no solo para adultos, sino también para familia. Entonces, Desi, cuéntanos un poquito qué podemos aportar con estos viajes en familia a Egipto. Bueno, pues a ver, efectivamente Egipto es un destino que quizás a priori, ¿no? De cara a unos adultos, a unos padres, pues les dé un poco de miedo o les resulte chocante poder viajar allí con sus hijos, especialmente si son pequeños. Pero yo creo que no, al revés, no tienen que asustarse. Viajar a cualquier país extranjero enriquece profundamente la cultura y la vivencia de un niño. Y Egipto, como había explicado antes, pues es un país único que lo que encuentras allí no lo encuentras en otros sitios. Te van a tratar súper bien y más cuando ven a niños pequeños porque no están tan acostumbrados, es cierto. Entonces les llama mucho la atención ver a niños occidentales, se acercan siempre, te hablan, le hacen incluso algún regalito. Y los niños están fascinados de poder ver lo que han visto en las películas de dibujos, en la serie o incluso lo que les han explicado en el cole, no siempre correcto del todo, pero bueno, para eso estoy yo y está el guía también, que vamos a corregirlo, pues ver todo eso in situ. Es una experiencia maravillosa. Yo lo recomiendo encarecidamente porque es algo que se les va a quedar grabado en la retina y dentro, en su corazoncito, y lo van a llevar con ellos siempre. Pues de pequeño, siendo niño, fui a Egipto. Yo la primera vez que fui al país fue con 12 años, pero llevaba ya bastantes años intentando convencer a mis padres para que me llevaran, porque era yo la que quería viajar allí. Pensaron que al llevarme ya se me pasaría esa fiebre que me había dado, pero ya veis que no fue así. Pero a mi hija la llevé la primera vez antes de cumplir los 2 años y luego con 3 y pico y está deseando volver porque es algo que les llama mucho la atención y se les queda dentro de esas vivencias de haber entrado en una pirámide, las mezquitas, la llamada a la oración, las tumbas, los camellos, el crucero en el río, todo es increíble. Y se puede viajar con niños perfectamente. Claro que sí, además es, como tú bien dices, es súper enriquecedor y bueno, la ventaja de viajar con Desi es que Desi, bueno, no nos lo ha comentado, pero Desi también trabaja, es verdad, habitualmente en el Museo Egipcio de Barcelona, donde estás acostumbradísima a tratar con niños, con escolares, hacerles este tipo de visitas, o sea que ella sabe perfectamente cómo acercar este destino a las familias y a las familias con niños. Y no nos olvidemos, siempre que hablamos de familias y de viajes en familia, cuando los padres, o sea, si los niños están contentos y felices, los padres todavía más. O sea que el resultado es un viaje fantástico, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos ahora a ver un poquito más en detalle cómo sería un viaje clásico, un itinerario, en este caso, pues va a ser el Egipto asombroso de Icarion, pero que es exactamente igual al que tiene New Blue,
con diferencia, lógicamente, de nombre y apellidos de barco o de hoteles, pero el itinerario en sí, el típico itinerario de volar directo a Luxor, hacer 4 noches en Luxor más 3 en el Cairo, va a ser el mismo. Entonces vamos a irlo viendo un poquito en detalle. El primer día, por ejemplo, si estuviéramos volando con los horarios de EgyptAir, tiene los mejores horarios, son horarios súper cómodos que nos permiten acercamientos desde cualquier punto a Madrid, por ejemplo, para enlazar con este vuelo de las 14 horas y llegar a una hora súper prudencial para tener directamente la llegada, recepción en el aeropuerto. Nos hacen todo el trámite de visado sin que nos tengamos que preocupar de nada, trasladarnos al barco y que nos dé tiempo a cenar y a dormir. Como estáis viendo en el mapa, Luxor está situado bastante al sur y desde Luxor es desde donde vamos a empezar el crucero remontando el río arriba, aunque sea hacia el sur en este caso, hacia Asuán. El barco, por ejemplo, en el caso de Icarium, pues tendríamos el Blue Shadow, es una motonave, como veis aquí, de 5 estrellas superior. Y aquí os presento, aprovechamos para acercaros también a una de las partes de la web de Icarium, que es el blog. Tenemos un blog donde escriben expertos externos, normalmente de la casa, sobre aspectos concretos de destinos, cosas que normalmente no vamos a poder encontrar en un itinerario y que sirven pues, como fuente de inspiración también para vuestros clientes, les acercan algunas partes de destinos. Y aquí precisamente Desi pues, nos escribió un post dando una serie de argumentos o motivos para realizar un crucero por el Nilo, aunque uno no sea fan de los cruceros. Entonces, Desi, si nos quieres resumir un poquito qué nos contabas en este post y por qué consideras que es la mejor forma de visitar todos los monumentos que hay a orillas del Nilo. Sí, lo primero es que si hay alguien que no le gusten los cruceros, pues no tiene que prescindir del crucero por el río Nilo, porque es un crucero totalmente distinto, es un crucero fluvial y por lo tanto es mucho más pequeño. No están las masificaciones que puedes encontrar en los grandes cruceros transcontinentales o los del Mediterráneo. Y lo segundo es que, claro, el río Nilo fue lo que dio la vida a Egipto. Egipto, el nombre que le pusieron los antiguos egipcios es Kemet, que significa la tierra negra, porque cada año con la inundación del río Nilo se inundaban los campos, la zona fértil, y dejaban después una tierra negra, un limo, que era como abono muy fértil, y eso es lo que permitió que se pudieran cosechar en un país tan desértico, que se pudiera cultivar la tierra, y eso dio pie a la gran civilización que conocemos hoy en día. Por lo tanto, todo está cerca del río, las zonas habitadas y las zonas donde ellos construyeron. Lo que está más alejado ya es todo desierto, y los egipcios lo llamaron Desheret, que es como la tierra roja, ¿no? El desierto, donde ya es más inhóspito e inhabitado. Por lo tanto, claro, viajar por el río Nilo pues es remontar los pasos que vivieron hace miles de años los antiguos egipcios, y ves las ciudades que construyeron, los templos que construyeron, el lado este del río, la zona de los vivos, el lado oeste, la zona de los muertos, y pues así lo puedes ver todo de una forma muy, muy cómoda y unos paisajes increíbles. Correcto. Muchas gracias, Desi. Pues fijaros, aquí vemos un poquito cómo es un interior de uno de estos barcos de 5 estrellas. Las cabinas son súper amplias, normalmente son bastante más amplias que las de los cruceros fluviales de Centro Europa, que tal vez son de los más conocidos también junto a los del Nilo. Y yo siempre tengo una frase para hablar de los cruceros fluviales, tanto en Centro Europa como en el Nilo, y es que en los ríos no hay mareas, por lo tanto no hay mareos. O sea, hay gente que es muy contraria a los cruceros porque se marea en un barco, pero, por favor, recordarles que en los cruceros fluviales prácticamente no se mueven. O sea, es casi imposible marearse en un crucero fluvial, más que cuando se mueve un poquito cuando está atracando en los diferentes puertos. Y otra de las grandes ventajas es que vamos a atracar siempre muy céntrico en las ciudades, en los pueblos o, en este caso, en los monumentos. Vamos a tener que hacer desplazamientos muy, muy cortitos. Entonces, el día siguiente, con el barco atracado en Luxor, vamos a tener ya uno de esos días completos. Vamos a empezar visitando el templo de Karnak, que normalmente lo hacemos a primera hora de la mañana. ¿Por qué si lo hacemos normalmente a primera hora? Bueno, porque en Egipto no nos vamos a engañar, hace mucho calor. Y como esa mañana, ese día, lo tenemos bastante cargadito de visitas, porque Luxor es impresionante, pues claro, hay que madrugar para evitar las horas de máximo calor y así en esas horas poder estar ya de vuelta en el barco y darte un baño en la piscina o lo que quieras.
Visitamos primero el templo de Karnak porque es el más grande, es un complejo de varios templos que construyeron varios faraones en honor al dios más importante del Reino Nuevo, que es el dios Amón. Es un templo espectacular y bueno, pues empezamos por allí, por el templo de Karnak, visitando el bosque de columnas, que es impresionante, más de 200 columnas enormes, todos los colosos que hay por la zona, porque claro, cada faraón quiso dejar su pilono, que es como la puerta de acceso al templo, y lo fue agrandando. Entonces, es un templo enorme. Tienes partes construidas por un faraón y después otras por otro que viene 200 años después. Así que no te lo acabas. Claro. Y si esto es poco, continuamos nuestra visita y más o menos a media horita de Luxor llegamos al Valle de los Reyes, ¿no? El Valle de los Reyes que, si no estoy equivocado, Desi, es una necrópolis, ¿no? Un gran cementerio donde están la mayoría de tumbas de los faraones del Imperio Nuevo, que yo Sí. la verdad es que no acabo soy más del Imperio Contraataca, pero bueno, cuéntanos un poquito qué vamos a encontrar en esta zona que creo que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿verdad? Claro, el Valle de los Reyes es algo espectacular. Quizás es una de las cosas que primero me llamó la atención a mí de Egipto. En esta fotografía que vemos aquí, el Valle de los Reyes no se ve porque está justo detrás de esa montaña. Donde se ve allí una especie de parking así como de asfalto, esto ya sí que es el Valle de los Reyes. Estos son las entradas a las tumbas que bien decías tú, es donde se enterraron los faraones del Imperio o el Reino Nuevo, las dinastías 18, 19 y 20. Y claro, alguien puede pensar, pero espérate, ¿y las pirámides entonces qué pasa? Las pirámides se construyeron mucho antes que esto, mil años antes. Pero claro, las pirámides es un reclamo para todo el mundo. Allí saben que está enterrado el faraón, con lo cual, pues desgraciadamente fueron saqueadas al poco tiempo de enterrar allí a los faraones. Y los faraones posteriores, pues con sus creencias tan especiales y peculiares que tenían sobre el más allá, sobre la vida después de la muerte, decidieron que tenían que salvaguardar y preservar su cuerpo. Para eso está la momificación, el sarcófago, la tumba y todo lo demás. Pero claro, si los ladrones van a entrar y la van a robar, ¿no? Pues se va un poco al garete toda esta teoría que tenían. Por eso ahí en el Valle de los Reyes lo que deciden es esconder, construir bajo tierra la tumba. Y es una montaña, es un valle en la montaña espectacular, con más de 60 tumbas encontradas a día de hoy, 65 llevamos ya, donde ahora podemos ver en la imagen la KV62, que es como denominamos a la tumba de Tutankamón, que dentro de todas esas, pese a ser una de las más pequeñitas, pues es la única que se encontró prácticamente intacta. Y en el viaje que hacemos de Egipto en familia, sí que llevamos incluida la entrada a esta tumba, porque la visita al Valle de los Reyes incluye 3 tumbas a tu elección, de las que haya abiertas en ese momento. Los guías no suelen entrar en ellas, yo sí que acompaño al grupo y así les puedo explicar más dentro de qué son esas imágenes tan espectaculares que vemos en las tumbas y sobre todo qué hacen ahí, para qué sirven. Y aparte de esas 3 tumbas, con Egipto en familia llevamos incluida la famosa tumba de Tutankamón, que para mí pues es algo inigualable que como mínimo hay que ver una vez en la vida, porque aunque sea la más pequeña, pero es una de las, bueno, que ha pasado a la historia y marcó un antes y un después en la historia de la arqueología mundial. Así es, Desi. Y bueno, lo que también marca un antes y un después es lo que justo se está comentando Desi ahora mismo, que es la posibilidad de visitar esta tumba de la mano de una profesional, una guía como egiptóloga, como Desi, porque como bien decía ella, lo normal y lo habitual, yo he estado un par de veces, es que los guías no te acompañen al interior de las tumbas. Entonces pierdes bastante información, ¿no? Y entonces, muy cerquita del Valle de los Reyes está el templo funerario de Hatshepsut, ¿verdad? No sé si lo Sí. pronuncio bien, que es uno, bueno, ya se puede ver, uno de los que está mejor reconstruidos, es espectacular, ¿no? ¿Qué te parece este templo de sí? Bueno, este templo es espectacular. Justamente si nos metiéramos ahí, hiciéramos un agujero en la montaña, llegaríamos al Valle de los Reyes y concretamente a la tumba de Hatshepsut. O sea que lo construyó ahí especialmente porque es una especie de capilla a su culto divino. Así como cuando hemos hablado de Karnak, he dicho que era un templo dedicado al dios Amón, en este caso es un templo funerario y es un templo funerario dedicado a este faraón, que en este caso además es especialmente particular porque no es un faraón hombre, sino un faraón mujer, la reina Hatshepsut.
que hubo muy poquitos ejemplos durante la historia egipcia y por eso también está reconstruido, porque como los egipcios no concebían que una mujer fuera el faraón, el representante del país, el hijo de los dioses y quien manda en la tierra, pues poco tiempo después de su muerte se persiguió su memoria y fue totalmente destruido su templo. Pero está reconstruido maravillosamente como vemos ahí y es un lujo poder visitarlo. Qué maravilla, qué lujo, qué bien lo explicas, Desi. Pues nada, este mismo día seguimos y llegamos a los colosos de Memnón, que son estas dos gigantescas estatuas que representan a un faraón, a Amenofis, ¿no es? Amenofis III, Sí, creo. Amenofis o Amenhotep. En Eso es. egipcio lo llamamos Amenhotep, Amenofis es el nombre latino, pero es el Eso mismo. es. Que tienen una altura pues como de 18 metros y pesan, pues no sé, muchísimas toneladas, 700 aproximadamente he leído. Sí. Y este mismo día, vamos avanzando un poquito con el día, llegamos al templo de Luxor, que está en el centro más o menos de la ciudad de Luxor, construido también en honor al dios Amón, y como en la mayoría de los templos, pues como decía antes de sí, los inicia un faraón, los siguen construyendo sus sucesores durante cientos y cientos de años, ¿no? Y entonces Sí. regresamos al barco para el almuerzo. Pensad que todo esto lo hemos hecho madrugando un poquito, hemos salido normalmente como se suele hacer en función de las horas de sol en Egipto pronto para evitar las horas de máximo calor y volvemos para comer al barco. En el barco siempre, en los cruceros fluviales, vamos a tener pensión completa, desayuno, comida y cena. Siempre son buffet y la verdad es que son comidas muy completas, muy variadas, ensaladas, frutas, hay muchísima variedad. Vamos, se come muy bien en los barcos, no hay ningún problema, ni ninguna queja en los que tenemos seleccionados tanto en New Blue como en Icarion. Entonces, como os decía, volvemos al barco y vamos a tener comida, tarde libre, y por la noche el barco va a navegar y vamos a llegar al día siguiente, a la mañana siguiente, a Edfu, donde vamos a visitar el templo de Horus, que es, creo, Desi, el segundo templo más grande de Egipto, puede ser, después del de Karnak. Sí, puede ser. Las medidas no me las sé exactas, pero como mínimo lo que sí que te puedo decir es que es uno de los que está mejor conservados. Porque este templo ya es de época tolemaica, es más tardío, pero bueno, así sirve también para ver las diferencias entre uno y otro y contiene un mamisi, que es una pequeña sala dedicada al nacimiento divino de los dioses y del faraón, por lo tanto, porque el faraón es hijo de los dioses, según la mitología egipcia, y es un templo espectacular también, donde además en una de sus paredes laterales está representado el famoso mito de Horus, que bueno, pues es una historia de película, que no quiero adelantar. Muy bien, pues nada, seguimos navegando y este día llegamos también a Komombo, que es un templo único, porque es súper moderno. Este creo que se terminó sobre el año 50, bueno, 47 concretamente antes de Cristo. Y además es un templo que, según me contaron, está todo duplicado, ¿no? Porque se construyó en honor a dos dioses y entonces lo han hecho todo por dos, ¿no? Exacto, sí. Los dioses, los templos para los egipcios son la casa del dios. Entonces es un templo dedicado a un dios o a un faraón ya muerto y divinizado. Pero en este caso en Komombo lo que encontramos es un templo dedicado a dos dioses. Y claro, para no darle más importancia a uno respecto al otro, pues entonces son iguales. Está todo por duplicado, como tú bien dices. Además, aquí encontramos en Komombo un relieve con instrumental médico, quirúrgico, porque era un templo que uno de los dioses a los que está dedicado, pues sus sacerdotes eran los grandes médicos y sanadores de la época y la gente iba en peregrinación a este templo a ser curados. Y hay una zona que a mí me hace mucha gracia porque yo soy una gran apasionada de los juegos de mesa y en el suelo se puede ver ya desde la antigüedad que donde esperaba la gente en cola a ser atendidos por los sacerdotes, hay dibujados tableros de juegos típicos del antiguo Egipto porque se sentaban y jugaban allí con sus piedrecitas y sus fichas mientras mataban el rato. No tenían móvil como nosotros. Qué pasada, sí, sí. Pues nada, ese día seguiremos navegando por la noche y el barco llegará por la mañana a Asuán. O sea, aquí hemos acabado el crucero en Asuán, pero todavía no han acabado las visitas que parten desde el barco. Por lo tanto, haceros a la idea de que realmente no se navega a una gran distancia, porque hay muchísimos monumentos, muchísimas atracciones culturales, históricas para ver durante este recorrido, ¿no? Entonces, aquí viene uno de los fuertes del viaje, en función del producto que habéis visto que nos ofrece New Blue,
de las 3 diferentes categorías lo podemos tener incluido o no, y en el caso de Icarium pues siempre lo vamos a tener incluido, prácticamente siempre, salvo alguna excepción de algún viaje, por ejemplo, familia con niños muy pequeños que prefieran evitar este madrugón, siempre vamos a tener incluido Abu Simbel. Normalmente, ¿cómo funciona la excursión a Abu Simbel? Se sale muy prontito, se sale pronto del barco. Nos llevamos un desayuno picnic porque la distancia que hay desde Asuán hasta Abu Simbel son 280 kilómetros. Son unas 3 horas de carretera. Es una carretera que no tiene otro tráfico que no sea el que va de los barcos a los templos, a Abu Simbel, de ida y de vuelta. No es una carretera que tenga, ya os digo, otro tipo de circulación, ¿no? O sea que vamos a tener unas 3 horitas en cada sentido, pero realmente vale muchísimo la pena. Entonces, creo que Desi os lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Haznos un pequeño resumen de qué es Abu Simbel y qué vamos a encontrar allí, Desi. Pues Abu Simbel es una especie de alerta, digamos, porque son unos templos que están muy al sur de Egipto, como vemos. Esto ya era frontera con la antigua Nubia. Y claro, está dedicado al faraón Ramsés II, pero él mismo deificado, y es una forma de decir, cuidadito, los que queráis venir, pasar por aquí, ir hacia el norte, o sea, los nubios que quieran adentrarse en Egipto, que siempre fueron enemigos egipcios, cuidadito porque aquí estoy yo y aquí mando yo. Entonces es una forma de alerta, ¿no? Por eso es tan descomunal, por eso esas estatuas tan gigantes de ese tamaño tan grande. Y la peculiaridad de Abu Simbel es que, claro, está justo al lado del actual lago Nasser, que en los años 60, cuando se construyó la presa de Asuán, todos los templos que había en esa zona iban a quedar inundados. Pero Abu Simbel es una maravilla. Entonces, se hizo una gran campaña con la UNESCO, una gran campaña internacional para el salvamento de los templos de Nubia, algunos de ellos. Y el templo de Abu Simbel, gracias a esa ayuda internacional, se consiguió desmantelar, o sea, cortar directamente de la roca y trasladar 200 metros más al norte para evitar que fuera inundado por las aguas. El templo de Ramsés II, que es este que vemos aquí, y el que había a su lado un poco más pequeño, que es el que dedica él a su esposa, la reina Nefertari. Y algunos templos más que se salvaron de allí, como el que podemos ver en Devot, en Madrid, en Dendur, en el Museo Metropolitano de Nueva York, y algunos más que hay por ahí. Pero claro, este es espectacular, es increíble. En el viaje de Egipto en familia hemos decidido dejarlo opcional, porque a lo mejor pues, si hay niños que ya están cansados o el calor ya se nota, pues bueno, pueden decidir ese día tranquilamente quedarse en el barco y descansar, piscina o lo que ellos quieran. Correcto. Muy bien, Desi, muchas gracias. Pues aquí vemos un poquito más la imagen desde el templo, como decía Desi, en honor a una de las mujeres de Ramsés II, entiendo, ¿no? Nefertari, sí. Nefertari. Su favorita. Este es Nefertari, muy bien. Y regresaremos al barco y esa tarde pues la tendremos libre para descansar, echarnos una siesta o bien hacer un paseo en faluca, que es uno de los barcos típicos, estas barcas típicas que recorren el Nilo. Y también con el barco atracado vamos a poder visitar esa misma tarde un jardín botánico, como veis aquí en la isla Kitchener. Y el quinto día es cuando nos vamos a desplazar en avión desde Asuán hasta el Cairo, ¿vale? Vamos a empezar por la mañana visitando el templo de Isis, en la isla de Philae. Es un templo que, ¿cómo llegamos a este templo normalmente, Desi? ¿Llegamos con el barco grande o llegamos...? Y claro, tenemos que desembarcar del barco grande y nos montamos en unas pequeñas motonaves, unos barcos más pequeñitos, que nos trasladan hasta este templo que también fue uno de los que se salvaron con la construcción de la presa de Asuán y está reconstruido en una isla que hay en mitad del río. Entonces nos desplazamos hasta allí en barcas pequeñas. Eso es un templo fantástico, es súper bien reconstruido, como veis aquí, muy completo y claro, las vistas que tiene 360 grados al ser una isla de río son espectaculares. Aquí podéis ver un poquito más cómo es. Y ese mismo día vamos a visitar la cantera de granito en Asuán, que es algo realmente muy curioso y donde con un egiptólogo de la talla de Desi, por ejemplo, pues nos van a explicar muy bien para qué servía, ¿no? De cómo sacaban de aquí
la piedra y sobre todo vamos a ver todavía el obelisco inacabado, que tiene unas dimensiones que la pena es que no tenemos una foto con una escala humana, con alguien al lado, pero Sí. tiene unas dimensiones, realmente no sé cuántos metros tiene exactamente, pero a mí más de 40 metros. Más de 40 metros de largo, fijaros. Y aquí pues nos explicarán muy bien cómo hacían estos obeliscos, cómo los conseguían mover, sacar de aquí, etcétera. Entonces, como os decía, normalmente a mediodía vamos a volar hacia el Cairo y vamos a llegar al Cairo, a esta gran metrópoli, más de 500 kilómetros cuadrados, cerca de 20 millones de habitantes, o sea, algo realmente impresionante. A mí es una ciudad que me chifla, me fascina. El Cairo, no sé, a ti de sí estoy seguro que también, pero vamos, es impresionante. Aquí en el Cairo tenemos tanto en Nublo como en Icarion la mejor selección hotelera posible para que podáis escoger a nivel de diferentes categorías. Por ejemplo, el Stegenberger es un hotel, en el caso de Icarion, el 5 estrellas más básico que tenemos, muy céntrico, muy cerca del museo. Ahí en la ventana lo que se ve es el antiguo museo de historia. Bueno, el actual, el antiguo será cuando inauguren el nuevo. De momento sigue siendo el Museo de Historia. También tenemos el Conrad, que compartimos en ambas marcas, como un hotel de 5 estrellas ya superior, recientemente inaugurado. O tenemos hoteles también de lujo cerca de las pirámides, por si alguien prefiere pues tener estas vistas o estarse tomando algo con las vistas de las pirámides. Entonces, el jueves es el día que vamos a dedicar a las visitas del Cairo, ¿vale? Por supuestísimo, tendremos que visitar las pirámides de Giza. Cuéntanos de ese un poquito. Bueno, claro, ir a Egipto y no ver las pirámides es un crimen, ¿no? Además, prácticamente desde cualquier parte del Cairo, si hay buena visibilidad ese día, las ves, pero tienes que ir y visitarlas más de cerca porque son impresionantes. De hecho, es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie a nuestros días. Está la oportunidad, la opción de entrar en una de ellas, de las 3 grandes pirámides, que son la de Keops, Kefren y Mykerinos. Solo se pueden visitar 2, Keops y Kefren, que es la que está abierta ahora, Mykerinos está cerrada. Entonces se ofrece la oportunidad de entrar en una de ellas, eso se le dice allí al guía, al entrar en el recinto, pues decides comprar una o la otra. La de Keops es más cara, pero porque tiene más para ver. Ambas son muy interesantes, tanto Keops como Kefren, y si la persona que viaja desea entrar y vivir la experiencia de entrar en una pirámide, aunque no es como ir por las escaleras mecánicas de un centro comercial, es más claustrofóbico, pero yo lo recomiendo porque, bueno, así es como entiendes por qué se construyeron y para qué se construyeron. Es toda una experiencia, sobre todo si viajas con niños, así es como te sientes un verdadero Indiana Jones, explorando todo eso. Así es, hay que visitarlas y hay que recomendar a la gente que las visite, ¿no? Veremos también la Gran Esfinge, que está muy cerquita, como veis aquí, y al principio os comentábamos también cuando introducíamos Icarion que en Icarion ofrecemos algunas experiencias exclusivas. Lógicamente son experiencias facultativas, son experiencias que hay que pagar aparte, pero que no es fácil de encontrar. En este caso, por ejemplo, en la Esfinge podemos visitar las patas de la Esfinge. Podemos, como veis aquí, hacernos esta foto, que va a ser la reina de las fotos en Instagram, estando justo debajo en las patas de la Esfinge, que esto no es lo habitual y esto no se permite si no es con este tipo de excursiones a las cuales nuestro corresponsal, nuestro DMC local tiene acceso, ¿no? Porque lo habitual es ver la Esfinge pues, a unos 10, 15 metros en una plataforma que está preparada para ello, ¿no? Uno de los valores añadidos que tenemos en Icarion es el tema de la restauración, por supuesto, gastronomía. Todos los clientes de Icarion que visitan las pirámides van a tener el almuerzo a mediodía en el restaurante Nine Pyramids Lounge, que como veis aquí es algo espectacular con unas vistas increíbles. Esto no es lo habitual, es un restaurante pues, donde va gente local también, un restaurante de alto nivel, pero claro, imaginaros estar comiendo aquí, como veis, con un menú de degustación, súper bueno, por cierto, aunque en este caso es un poco lo de menos, con estas vistas y pudiéndote hacer estas fotos. Una vez has acabado de comer, te puedes sentar aquí en esta especie de lounge para tomarte un té, por supuesto, un café o lo que sea. También vamos a incluir normalmente en Icarion la visita al Museo Egipcio del Cairo, el actual, el que se construyó pues, a principios del siglo XX, en 1903, si no estoy equivocado, ¿verdad, Desi? Sí. Que es un museo que a mí personalmente me encantó y la verdad es que cuando volví pues me decidí a escribir este post para el blog, así que hacemos un nuevo apunte al blog de Icarion,
pues explicando un poco esta decadencia que tiene este museo, pero esta decadencia tan atractiva, ¿no? Porque es que está igual que estaba hace más de 100 años. O sea, hay verdaderas joyas arquitectónicas y culturales, históricas, sin ninguna llave, con una llave pequeñita, con un candado que dices, pero bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, realmente vale mucho la pena y lo que todos esperamos, y yo creo que Desi estará de acuerdo conmigo, es que cuando inauguren el gran nuevo Museo Egipcio del Cairo, que va a ser el museo más grande del mundo, dicen, y que ya llevan un par de años diciendo que lo van a inaugurar, esperemos que ya sea finalmente este 2023, pues que conserven todavía el anterior, porque realmente vale mucho la pena poder hacer las dos visitas. Así que aquí veis cómo están acabando esta pasada de museo, que estará muy cerquita de las pirámides, creo que a 1 kilómetro aproximadamente, y construirán un paseo, se podrá ir de un sitio al otro sin ningún tipo de problema. Y el penúltimo día de viaje lo que vamos a hacer es dar opcionalmente unas visitas a Sáqara. Sáqara es, creo, Desi, ¿verdad?, donde empezó todo, ¿no? Es la primera pirámide que se conserva. Correcto, este es el germen de todo lo que viene después de historia egipcia. Esta es la primera pirámide, se llama la pirámide escalonada porque tiene forma de escalones, como vemos, no es una pirámide de caras rectas, pero sí, aquí surge todo. En la dinastía 3 es cuando se empiezan a construir esas pirámides. Esta es la de Zoser, se conoce popularmente como Zoser, su nombre es Necherhet, y todo el complejo funerario que lo rodea, porque estamos hablando solamente de pirámides, pero bueno, allí ya in situ, ya os explicaremos el guía o yo, que bueno, una pirámide no es como una seta que sale en mitad del desierto. Una pirámide es un edificio, el más importante de todo un complejo funerario, pero para ellos el mecanismo mágico este de acceder al más allá no funciona si no tienes todas las piezas. Y todas esas piezas están arquitectónicamente y allí en el complejo. Y así os podremos explicar pues para qué son, para qué sirven y cómo permiten ese acceso al más allá. Aquí en estas imágenes lo que estamos viendo es una mastaba privada, porque tanto en la necrópolis de Giza como en la de Saqqara, pero sobre todo en Saqqara, hay muchísimas tumbas privadas. En esa época no solo accedía al más allá el faraón y su familia, sino los máximos funcionarios, los más allegados al faraón, y tenían el derecho y el privilegio de construirse una tumba privada para ellos como estas que vemos aquí. Y esos relieves y pinturas que vemos pues nos dan muchísima información sobre cómo era la vida de los antiguos egipcios. Ahí, si tenemos tiempo, además no se suelen visitar apenas la gente, por lo tanto siempre suelo elegir alguna que no sea muy masificada, pues puedo dar incluso algunas pequeñas lecciones de jeroglíficos a los niños y a aquellos que quieran aprender un poquito de cómo funciona la escritura jeroglífica. Claro, qué chulo. Pues aquí en Sáqara vamos a poder ofrecer también desde Icarion algunas experiencias exclusivas, igual que os explicaba antes, el poder bajar a las patas de la Esfinge. Aquí vamos a poder participar en una excavación real. Como veis aquí todavía hay muchas excavaciones en Sáqara, es una de las zonas que todavía están descubriendo y creo que si no estoy equivocado, Desi me corregirá, hace muy poquito, hace pocas semanas creo que se ha descubierto una tumba importante aquí en Sáqara y vamos a poder participar en alguna de estas excavaciones donde, como veis, pues aún se sacan, en este caso creo que son gatos, gatos momificados, por ejemplo, ¿sí? Momias de gatos o de pequeños animales, ¿no? Esta misma tarde vamos a poder visitar en el centro del Cairo ya la ciudadela de Saladino, como veis aquí, donde destaca la mezquita de alabastro, que es impresionante. Y, por supuesto, también de forma opcional vamos a poder asistir al espectáculo famoso y conocido de luz y sonido de las pirámides nocturnas. Y con esto habríamos acabado nuestro itinerario. A la mañana siguiente, normalmente todos los vuelos, en este caso, por ejemplo, el de Egyptair también, suelen salir a primera hora. Normalmente el de Egyptair no es de los primeros, o sea, nos permite dormir un pelín más. O bien tenemos la posibilidad de añadir alguna extensión, ¿no? En el caso de Icarion podemos añadir extensiones, como decíamos al principio, algunas de las playas más conocidas del Mar Rojo, como Hurghada, como Sharm el Sheikh, son paraísos para buceadores, incluso para gente que no tenga ningún tipo de certificado PADI o lo quiera obtener allí o quiera hacer solo snorkel, sus aguas tan claras son espectaculares.
Y también os comentaba antes que se está poniendo muy de moda y, bueno, ya hace un tiempo, combinados con Maldivas. Cualquier destino es prácticamente combinable y en el caso de Egipto es muy combinable con Maldivas. Entonces, por ello Egipto se ha convertido también en un destino ideal para viajes de novios. Viajes de novios que quieren combinar un poquito de cultura con relax al final, pues también Egipto es ideal para ello. Y con esto habríamos acabado. Os recuerdo simplemente lo que, para aquellos que os hayáis incorporado un poquito más tarde, lo que nos explicaba Fernando al principio. Tenemos desde mañana hasta el 15 de mayo, una campaña con un 3% extra de comisión a añadir a los ya buenos precios, a la mejor relación calidad-precio que ofrecemos a este destino, tanto en Icarium como en New Blue. Y ahora pues quedamos a vuestra disposición. No sé si tal vez, Juan Carlos, puedes ver si hay alguna pregunta en el chat o si alguien nos quiere formular alguna duda. Claro que sí, hay un montón de preguntas y todas muy interesantes además. Maite pregunta, ¿garantizáis que cuando llegue el cliente tenga barco y que no tenga que hacer la ruta en bus? Por supuesto. Sí, eso vamos, por descontado. Iba a hablar por los dos, Jordi, pero... Habla, Álvaro. Sí. Bueno, es que probablemente no se haya incorporado, o igual se incorporado un poquito más tarde de lo que explicaban al principio tanto Fernando como Álvaro. Coméntalo, Álvaro, sí. Bueno, yo creo que esto es el ADN un poco de lo que hemos explicado, claro, ¿no? De este Egipto sin sorpresas. Precisamente es la garantía que está aportando World to Meet, es que en el plazo máximo de 24 horas la confirmación del barco y el hotel van a tenerla y que no se va a mover. O sea, esa es nuestra garantía precisamente de estos productos. Muy bien. Pregunta Giora, mi agencia es especialista en buceo. ¿Se puede programar un viaje clásico con vuestro producto y programar el regreso una semana más tarde? Y así yo puedo añadir la parte de buceo con mis proveedores. Perfectamente, es justo lo que estábamos comentando ahora al final. Hacemos la extensión sin ningún tipo de problema. Es importante destacar, aquí no me he querido extender mucho, que la parte de Hurghada de Sharm el Sheikh, nosotros en el grupo, en World to Meet, muchos de los que nos estén viendo y escuchando lo sabrán, tenemos un banco de camas, y es un banco de camas que es uno de los más grandes de Europa, vaya, o sea, tenemos muchísimo potencial, mucha contratación directa y también a través de terceros. Entonces, todas las camas que nosotros ofrecemos en Sharm el Sheikh y en Hurghada vienen a través de este banco de camas, por lo tanto, World to Meet, en este caso el banco, no nos aplica ninguna regla, no nos marca ningún markup, y estamos ofreciendo con disponibilidad inmediata, confirmación online y al mejor precio posible un montón de alojamientos en estos dos sitios. Entonces también se puede aprovechar de ello para luego añadir sus actividades de buceo sin ningún problema. Sí, añadir que estos combinados los hacemos siempre a través de Icarium. En New Blue simplemente tenemos las opciones de una semana. Muy bien. Pregunta Maika si podéis decir el mail de Icarium para cotización de un Egipto en privado. Por supuesto, es info@, no sé si se está viendo aquí en esta pantalla. ¿Se está viendo algo? Sí. ¿O no? La pantalla. Sí. Vale. Perfecto, aquí veis el mío, este es perfectamente válido, y si no es info@icarium.es. Muy bien. Alfredo pregunta, que creo que habéis dicho que las propinas son de 45 euros, pero que en el programa pone 65 euros. ¿Lo podéis aclarar? En el caso de Icarium son 50 y en el caso de New Blue, si me corregirás, Álvaro, creo que son 45, ¿no? Son 45, sí. Igual la información la tenemos, pero me la apunto por si acaso está desfasada, ¿vale? En algún sitio puede haber algún error, pero vamos, son 45 o 50 en el caso de Icarium. O igual en algún sitio estamos hablando de dólares y en otro de euros. Bueno, lo vemos en cualquier caso, pero hablamos de 45, sí. Muy bien. Elena pregunta, bueno, en las tres categorías se pueden elegir todas las excursiones con pensión completa en el Cairo, o las categorías son solo por los hoteles y las motonaves que se ofrecen en el Cairo. Muchas gracias. ¿Quieres contestar tú, Fernando? No, tiro. Vale. A ver, en las dos categorías iniciales, tanto Essential como Comfort, aquí no se pueden escoger hoteles, ¿vale? Y la motonave es la que tenemos prevista. Precisamente son por eso que son un poquito las más económicas. En Luxury, aquí sí que podemos elegir entre tres subcategorías que tenemos dentro de la hotelería y la motonave que tenemos prevista, que es la Concerto.
de acuerdo, que estaba, por supuesto, en pensión completa. Y aquí sí que pueden elegir hoteles. No sé si era esta la pregunta o... Yo diría que sí. Vale. Varios agentes, Ángel, Marina, preguntan cuándo se abrirá el nuevo museo egipcio. Quizá para decidir esta pregunta. Bueno, esta pregunta pues, sería más para el Ministerio de... Es la pregunta del millón. Sí. No hay una fecha oficial todavía, pero lo último que se sabe es que han dicho que se abrirá a final de año. Lo que pasa es que antes de la apertura al público se va a hacer una gran ceremonia inaugural, como están haciendo últimamente con los museos que se están construyendo nuevos, donde se invitará a todos los mandatarios y dignatarios de todos los países extranjeros, con lo cual se está hablando ahora de que será para noviembre, pero no hay una fecha exacta todavía. Muy bien. Sofía pregunta, quizá esta pregunta es para Fernando. Buenos días, ¿posibilidad de salidas puntuales desde Zaragoza y o Pamplona? No, este año no. Nosotros pensar que también acabamos de aterrizar en el destino. Todo lo que estamos volando ahora mismo es en regular con Iberia y Air Cairo y Egyptair. Y de momento solamente tenemos Madrid, Barcelona y Bilbao con estos vuelos. La idea, por supuesto, y creo que lo apuntaba Álvaro al principio, es que el año que viene, lógicamente, ampliaremos muchas más provincias, ojalá con aviones propios o charteados, pero este año, de momento, solo estamos trabajando estas ciudades con estas compañías. Si me permites, Fernando, añadir una cosita solo. Sí. En el caso de Carion, nos hemos centrado en hablar de los cupos con Egyptair desde Madrid lunes y sábados en el vuelo directo a Luxor, pero también tenemos on request en este caso, pero nos lo podéis solicitar y vamos a tener un programa que se va a poder reservar, pero como os digo, va a quedar de momento on request en petición y en un día o 2 días máximo os vamos a reconfirmar salida desde Barcelona, también Barcelona en vuelo directo a Luxor. Muy bien. Pregunta Gozón, en el caso de Carion, tanto hotel en Cairo como motonave, ¿están también confirmadas en base a los alojamientos que se detallan en la web? Sí, por supuestísimo, desde el primer minuto, y esto no es novedad, siempre ha sido así, En Icarium confirmamos el nombre del barco y del hotel, por supuesto. Muy bien. Pregunta, ¿es un destino, Anna, ¿es un destino seguro para mujeres y mujeres con niños? Desi, yo creo que Desi, ¿no?, puede contestar perfectamente. Otra cosa distinta es si vas por tu cuenta y según dónde te metas, claro, pero yendo en un viaje organizado con grupo no hay ningún problema porque vas a los sitios más famosos, turísticos, vas siempre acompañado. Sí es un destino seguro. Además, en Egipto cuidan muchísimo al turista y, por lo tanto, no ya solo por las mujeres, sino todos van a ver el grupo que en el Cairo van acompañados de un policía en el autocar en muchas ocasiones, porque si sucediera cualquier cosa, se acaba el turismo allí y por eso cuidan tanto y se ve tanta policía en todas partes. Bueno, Fernando pregunta, en la categoría hotelera intermedia, donde no se puede elegir el hotel, ¿al menos se puede garantizar si es alojamiento en zona del Cairo o pirámides? No, ahí tenemos un hotel en Cairo y otro en Pirámides, pero no se puede garantizar, te puede tocar uno u otro. Por eso insistimos en que nuestra recomendación siempre es elegir la categoría más top, en ambas, sobre todo la categoría Luxury, que es donde ahí realmente puedes elegir el hotel del Cairo y una motonave súper moderna donde la gente vuelve encantada. En las dos más esenciales, aquí no se puede elegir, te puede tocar uno u otro, que los hoteles están muy bien, pero digamos que esa es un poco la diferencia de precio, lo que marca también esa diferencia a la hora de poder elegir o no poder elegir. Bueno, Mercedes pregunta la mejor frase para decirle a un cliente que quiere viajar a Egipto en los meses de julio y agosto. ¿Algún argumento de venta? Desi, ¿qué se te ocurre? Bueno, es un poco un sacrificio también, ¿no? Porque las temperaturas son elevadas, pero si dispone de esas vacaciones, pues es lo que hay. Ahí sí que no sé qué decirte. A ver, si son tus vacaciones en verano y quieres viajar a Egipto, pues bueno, vas a pasar calor, pero también lo vas a pasar si te quedas aquí en casa, Eso te iba a decir. En Barcelona lo paso. Yo es lo que iba a deciros, acordaros las temperaturas que hubo el año pasado en España y la previsión que tenemos para este año. Mira, yo miraba ayer las temperaturas en el Cairo y esta semana en Madrid va a haber las mismas temperaturas que en el Cairo.
O sea, por desgracia... porque todo el planteamiento del viaje se hace siempre temprano por la mañana, Sí. con lo cual también las horas de calor normalmente se pasan en el barco, que, bueno, no sé, yo creo que Egipto es un destino para los españoles y para muchos europeos de verano. Se ha seguido haciendo así siempre. Yo recuerdo la época en la que iban 200.000 españoles a Egipto y 180.000 iban en verano. Y bueno, pues hay que saber dónde se va, ¿no? Pero por el resto yo lo veo que es totalmente factible como destino para plantearse vacaciones de junio a septiembre, diría. Además, cuando estás viajando en el crucero, se te hacen las tantas por la noche, porque si te subes a cubierta, te tomas una cerveza, una Coca-Cola, lo que quieras, te pones a hablar con el resto del grupo, los niños que llevo, pues les enseño a jugar a juegos egipcios, sin querer, con la brisa del barco y demás, miras la hora del reloj y dices, ostras, que me tengo que ir a la cama ya porque mañana me toca madrugar que salimos de excursión, pero te quedarías ahí hasta las tantas de lo bien, de lo a gusto que estás en la cubierta del barco. O sea que incluso por las noches en el desierto refresca y ahí pues quizás se nota también un poco más esa brisita que te corre en el barco y se agradece. Bueno, una pregunta de Esther. Para los viajes en familia normalmente siempre hay problemas para las habitaciones de los hoteles y barcos. Siempre nos dicen que solo pueden ser dobles. ¿Cómo se hace con 2 niños? Gracias. Bueno, en el caso de los hoteles no hay ningún problema. Los tenemos seleccionados ya para que acepten hasta cuádruples. Y en el caso del barco, si son 2 adultos y 2 niños, van a tener que ser 2 camarotes, pero tenemos unos precios especiales para los niños. 2 cabinas, pueden ser una enfrente de la otra o una al lado de la otra, ¿no? Y triples sí que podemos hacer cabinas triples. Bueno. Aquí pregunta Elisa si los programas de Icarium y New Blue son los mismos, es decir, si viajan clientes de las 2 marcas juntos. No, nunca. Son programaciones diferentes, son empresas diferentes, vamos a decir, o marcas diferentes y cada uno tiene su target de clientes. New Blue es para un tipo de cliente, no voy a decir bajo porque no lo es, ni muchísimo menos, pero vamos a poner el nombre generalista, pero Icarium yo creo que tiene muy claro el ADN que va a un tipo de cliente que quiere pagar, pero quiere recibir una serie de servicios como los que da Icarium desde el servicio, ya de por sí, de grupos pequeños, por ejemplo, con personas como DESI que acompañan determinados grupos, con valores en destino, con hoteles y barcos mucho más de lujo, más seleccionados, pero no mezclaríamos nunca pasajeros de ambas marcas. Pregunta Elisa si hay algún folleto virtual con los programas. ¿Si hay algún? Folleto virtual. Sí, en la web está. Sí, además en la web de New Blue acabamos de, hace nada, unos días, acabamos de incorporar una nueva landing, una nueva página, digamos, dentro de la web, donde explicamos este concepto de Egipto sin sorpresas, donde además pueden entrar a ver cómo son las naves con fotos en alta, digamos, para que las puedan enseñar a los clientes y demás, y donde se pueden ver los programas. O sea, una especie de resumido de Egipto para que las agencias tengan una herramienta también de venta rápida y que puedan generar ventas de una manera pues más sencilla. Y como hemos visto antes también en la web de Icarium también hay un folleto monográfico de Egipto, súper completo, y desde el cual, pues desde cada programa se puede acceder pinchando directamente al cotizador y desde ahí hacer una reserva. Sí, y cada programa en la web de New Blue, por supuesto, tiene su PDF correspondiente que te lo puedes bajar, donde viene el itinerario desglosado día por día, etcétera. Muy bien. Pregunta David, buenos días, ¿reservas para grupos para marzo o abril del 2024 están ya abiertas? Como tal en la web no, ad hoc, por supuesto, cualquier petición nos la pueden hacer y se lo cotizamos a cualquier agencia para el 24 sin ningún tipo de problema. Sí, estamos dando ya precios un poco... De grupos, lógicamente siempre son cotizaciones ad hoc. Eso es, estamos dando ya cotizaciones de grupos para el año que viene en base a los precios de este, con un pequeño incremento que pensamos que va a ser bastante aproximado. Y sí, ya pueden enviar grupos@newblue.es, es la dirección de email. Vale. Pregunta Alfredo, ¿de cuánto pueden ser los grupos?
No, grupos consideramos desde 20 personas, incluso en el caso de Egipto alguno menos. A partir de 15 yo creo que se pueden considerar. Y en el caso de Icarion hacemos privados Claro, desde 2. medida. O sea, Eso es. desde 1, no hay ningún problema. Por ejemplo, o sea, hemos vendido muy bien y somos especialistas sobre todo pues en este tipo de familias grandes, ¿no? Que va el abuelo con 2 hijos y los nietos, etcétera. Familias de 10, de 12. Es un destino ideal para hacerlo en privado con este volumen de pasajeros porque no es demasiado caro, para nada. Muy bien. Ana pregunta si hay algún requisito sanitario concreto de alguna vacuna especial, si hay algún problema con mosquitos o con algún otro animal que haya. Imagino que con los cocodrilos habrá que tener cuidado, pero con los mosquitos o algún otro animal o bicho con el que haya que tener una especial precaución. Desi, tú que lo tienes más de la mano. Vale, cocodrilos no, los vas a ver momificados en Komombo, en el templo de Komombo. Si haces la excursión del poblado nubio, que por ejemplo en el Egipto en familia sí que la llevamos incluidas, ahí sí que tienes la posibilidad de coger una cría de cocodrilo en brazos, pero tranquilos porque llevan la boca atada para que no pueda haber así sorpresas. Y, o sea que cocodrilos, hipopótamos, nada. Antiguamente sí que eran un gran problema en el río, actualmente no lo son. Los mosquitos, eso sí, y sobre todo en verano. Pero bueno, un buen repelente de insectos. En los barcos siempre hay estas lamparitas que llevan los tubitos estos que ahí se van quedando pegados para evitar también pues, que te acribillen. Pero aún así, sí, yo recomiendo llevar un antimosquitos. Te vas a la farmacia y lo compras y así te evitas problemas. Es más, a los niños incluso hay unas pulseritas muy cómodas que se pueden poner y así pues evitas ponerle producto químico directamente. Pero aquellos que sean propensos a que les piquen, sí, yo por suerte me libro, pero mejor prevenir. Muy bien. Varios agentes preguntan cómo se gestiona el tema de propinas para los guías. Pues un poco lo que explicábamos, lo que estábamos explicando antes. Nada más llegar, en el caso de New Blue 45 euros y en el caso de Icarion 50, lo que hemos hecho ha sido organizar esto, ¿no? Este sistema que funciona muy bien, que es que le das 50 euros al guía que vas a tener principal durante todo el viaje, y él se va a ocupar de repartirlos en el barco, en los diferentes guías locales, choferes, ayudantes de los choferes, etcétera. Entonces te olvidas por completo de tener que estar a cada momento pensando en moneda local o en billetes pequeños y ir dando propinas. Sí, para los clientes es mucho más práctico porque aparte que esto se lo quitan un poco ya de la cabeza, esa preocupación de si tengo que dar, no tengo que dar, y de esa manera lo hemos organizado, yo creo que es lo más sensato. Sí, yo lo he vivido en mis propias carnes, lo he hecho en 2 ocasiones y de verdad es súper cómodo, te olvidas. No hace falta que cambies moneda local, de hecho, en todo un viaje. Y en el Egipto en familia ya va incluido en el precio. Así es. Bueno, pregunta Faustino si noviembre es una buena fecha para visitar. Perdona, Sí, hombre, todo lo que se acerque al septiembre-marzo es la época ideal, no hace tanto calor, como decía, si no hay tanto mosquito, y es una época de clima y de aglomeración también, de no aglomeración en este caso, que es ideal. Todo lo que es el segundo semestre de otoño e invierno es muy buena fecha para viajar. Y de hecho, en meses como diciembre o enero, yo que he estado en enero, por ejemplo, primeras horas de la mañana, últimas horas de la noche, pasas frío, ¿eh? Tienes que llevar una chaqueta y ves cómo los locales se ponen hasta gorro, ¿eh? Ahora pregunta si va a haber salidas especiales para familias para otoño e invierno. En diciembre va a haber salidas especiales para familias, sí. Muy bien, estupendo. Alfredo pregunta una serie de cuestiones muy específicas sobre programas, información y demás, y os sugiere, sería lo propio que en el enlace de la web que pone ver más estuviera cargada directamente la información de las propias excursiones. Lo digo como sugerencia de un agente de viajes para reforzar la comunicación de todos estos temas tan concretos. ¿Se refiere a la web de New Blue? Entiendo. ¿O no lo pone, Juan Carlos? Yo creo que debe ser la de New Blue, sí. La New Blue. Me la apunto, sí. No lo especifica. De New Blue. Y Alfredo especifica New Blue, sí. Vale, pues gracias Alfredo y sí, vamos a tomar nota también para ver cualquier mejora que nos propongáis. Marc pregunta si hay alguna diferencia tarifaria en las 3 opciones incluidas en el programa Luxury.
Sí, sí, por supuesto, cada una tiene su precio. Sí, sí, o sea, son diferentes niveles dentro de Luxury. Hay esas 3 subcategorías, tienen un pequeño incremento de precio. Bueno, porque también los hoteles son, dentro de que son 5 estrellas, pero bueno, ya sabéis que en Egipto cambia mucho esto de las 5 estrellas y ahí hay una selección de hoteles que van un poco increciendo en cuanto a calidad y tienen un pequeño incremento. No es mucho, pero sí. Bueno, Elisa vuelve a insistir sobre el tema de Egipto sin sorpresas. Pero entonces el lema Egipto sin sorpresas y cupos y categorías que habéis hablado es solo de Icarium, no de New Blue. No, 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 no. Vamos a ver. El concepto es el mismo para todos. Icarion ya lo estaba aplicando por su tipología de cliente, por su tipología de servicio. En Icarion, y lo ha dicho Jordi, y es la realidad, de verdad, y hemos vendido muy bien este año. No ha habido ni una sola reclamación. Todo el mundo ha tenido el servicio que había contratado. Donde se convierte en un problema, como os decíamos, un poco la diferencia de marcas, en New Blue, al ser más generalista y al competir en un mercado mucho más masivo, quizás es donde más problemas hemos tenido porque usamos muchos operadores, los mismos hoteles, las mismas motonaves, otros mercados también. Entonces, el Egipto sin sorpresas no es el claim de una de las marcas, es el de la compañía. Lo que pasa es que aplica con más motivo en New Blue por esa falta, quizás un poco de garantía que hay en el mercado generalista de qué me voy a encontrar, ¿no?, cuando lleguemos a Egipto. Pero, por supuesto, es un eslogan y es un lema que aplica a todo el producto de World to Meet en Egipto. Muy bien, la última pregunta. María pregunta si hay comida en los barcos en el Cairo para niños alérgicos. Al tema de las, Sí, Bueno, alergias e intolerancias, ¿no? sí, Eso es. en el barco siempre lo puedes comentar y seguro que los cocineros te van a dar las opciones que tengas o te van a hacer algo. Y más especialmente para niños porque los cuidan mucho. Y en los hoteles, en el Egipto en familia, nosotros llevamos la cena incluida en el hotel, en el Steigenberger. O sea que lo mismo también, porque como vamos a cenar todas las noches allí para más comodidad de las familias y evitar que los niños tengan que desplazarse otra vez o buscar un sitio para cenar, lo mismo, con más motivo. Allí tienes buffet y grandes buffets, o sea que vas a tener muchas opciones, pero si no encuentras nada de tu gusto, siempre se le puede comentar al personal que cocina. Sí, Bueno. hemos tenido casos, Juan Carlos, Sí. como este, por ejemplo, de celiaquías y personas que tienen que comer sin gluten y no ha habido ningún problema. Se ha comunicado y, como decía Desi, comunicándolo con antelación y, sobre todo, lo que dice Desi, los buffets son muy, muy grandes, no solo en los barcos, sobre todo en los hoteles, es una pasada. Entonces, no hay Muy problema. bien. David pregunta, nuevamente en relación a grupos, ¿aproximadamente 80 personas es un grupo manejable para estos programas? Sí, dependiendo, sí, de la fecha y tal, pero vamos, en principio manejar un grupo de 80 personas es totalmente razonable, incluso de más. Tener en cuenta que los barcos tienen capacidades para meter todo este personal, los hoteles son grandes y, bueno, pues toda la parte nuestra de logística en ambas marcas, me da igual cualquiera de las dos, es totalmente manejable en la operación. Muy bien. Raquel pregunta si ya hay precios para noviembre. Sí, sí, ya lo tenemos cargados ya los precios. Sí. Muy bien. Y Maripaz, ¿se habla español en los barcos? Buena pregunta. Bueno. Según los barcos. Cada vez más, porque la afluencia, como comentábamos al principio, de españoles es tremenda en los últimos años. Entonces, cada vez más, pero lógicamente son empleados locales. La capacidad que tienen los egipcios para entenderse con cualquier turista, yo creo que los que habéis viajado a estos destinos, me da igual Marruecos, que Egipto, que Túnez, tienen una capacidad impresionante para entenderse con cualquier lengua y con cualquier turista. Eso, yo creo que eso nunca ha sido un problema en estos destinos y luego teniendo a los guías que también están viajando con el grupo continuamente, no habría ningún problema. Claro, Pues no hay más preguntas. No sé si queréis aportar alguna cosa más. Bueno, yo simplemente comentar una cosa, esto afecta solo a la parte de New Blue. Sabéis que también, igual que os decíamos que tratamos al principio, que hemos tratado de aportar siempre algo de valor al cliente, al mercado,
pues también sabéis que desde el principio hemos tratado de aportar valores para el agente de viajes, ¿no? No sé si ha salido en algún momento del webinar. Sabéis que tenemos un Interline en la parte de New Blue, lo creamos para el Caribe. Sabéis que cada reserva que nos hagáis os cuenta un 10% hasta poder llegar a 10 y vosotros ir gratis como agentes de viajes al Caribe. El año pasado, también para darle un poco más de importancia al destino Egipto, también metimos Egipto dentro de este Interline. Entonces, hay mucha comunicación en esto y si no, pues recordároslo. Todas las reservas en Caribe y Egipto suman para poder llegar a esas 10 reservas para que vosotros podáis disfrutar en el destino que elijáis, de Caribe o de Egipto, para poder viajar gratis con vuestras familias, pagando ellos el precio del Interline. Esto, pues la verdad que creemos que es importante para daros a conocer los destinos, para que también sea un aliciente para vosotros de elegir la marca de New Blue. Y bueno, y os invitamos a que hagáis muchas reservas y que viajéis muchas veces gratis con nosotros. Y de verdad, daros las gracias. Llevamos una hora larga, os lo agradecemos muchísimo, 1 hora y media prácticamente conectados. Sigue habiendo más de 300 personas conectadas. Y de verdad que esto para nosotros es un lujo y es importantísimo el que estéis aquí y el que nos deis este cariño y este apoyo incondicional que nos dais desde que creamos todo el grupo de World to Meet. Entonces yo por mi parte solo de verdad despedirme, daros las gracias a Travel también y a todas las agencias por haber estado ahí con nosotros. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, deciros que este webinar se ha grabado. Va a estar disponible dentro de muy poco en Travel Sapiens, en la plataforma de formación de World to Meet. Nosotros también lo tenemos, por si no lo queréis pedir, pero yo creo que es mejor que os conectéis a Travel Sapiens y ahí tenéis esta y mucha más información. Y nada, muchísimas gracias por asistir a este webinar. Os mando un abrazo muy fuerte a todos. Felices ventas y feliz semana. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.